el tema de tórax. Ya chicos, entonces, primero para iniciar lo que es tórax parietal, en sí lo que vamos a hacer primero son las funciones del tórax, ¿ya? Tenemos tres funciones principales que resaltan en sí al tórax parietal, que vendría a ser la respiración, la protección y la conducción, ¿ya? Para que se acuerden, RPC, respiración, protección y conducción. En el caso de la respiración, chicos, vamos a ver que principalmente está dado por lo que es la hematosis, ¿verdad? Era la hematosis, en sí era el intercambio gaseoso, ¿verdad? Que se produce a nivel de los alvéolos y de los capilares, donde intercambian el oxígeno por el dióxido de carbono, ¿ya? Eso sucede ahí. También la misma función de la respiración, ¿verdad? ¿Debido a qué? Ahí tenemos al músculo diafragma, que es uno de los principales músculos de la respiración. Ustedes saben que en sí el aparato respiratorio no solamente lo van a conformar los pulmones, ¿verdad? Sino que también las estructuras extrapulmonares, ya sea la caja torácica, ya sean los músculos eh, de respiración, expiratorios, inspiratorios, ¿no? Todo esto que más adelante a ustedes les va a servir porque hay distintas patologías que justamente hacen que se afecte, ¿no? Justamente, no sé si alguno ha escuchado de tiraje, ¿no? El síndrome de tiraje, es cuando haces ya mucho esfuerzo, ¿no? Y los músculos ya se cansan y empieza a doler, ¿verdad? Entonces, todo esto más adelante les va a servir. Entonces, quiero que se queden con la idea en sí de que para la respiración también ustedes no solamente necesitan al mismo pulmón, sino que también necesitan a quienes, a los músculos, ¿verdad? A los músculos, a la caja torácica y todo eso. Todo eso pertenece a lo que es la función de respiración. Entonces, ¿quién está encargado de la mayoría? ¿Qué músculo está encargado de la mayoría de la función? El diafragma, ¿ya? Es el principal músculo de la respiración. ¿Junto a quién? Junto a la pared torácica, a las costillas, y en sí estos van a hacer que puedas hacer una adecuada respiración. ¿Para qué más te sirve tu tórax? Para la protección. ¿Protección a qué? ¿Qué tenemos adentro? A órganos, ¿verdad? A nivel del tórax, capaz a los pulmones, al corazón. A nivel del abdomen tenemos al que es el hígado, ¿no? Riñones. En el caso de la conducción, también a nivel digestivo, vamos a ver que por ahí va a pasar el esófago, van a pasar nervios, van a pasar la tráquea, bronquios, etcétera, ¿no? Y también el linfático es ese nivel. Entonces, sí. Ya. Una vez que ya vimos las funciones, chicos, vamos a ver lo que es en sí toda la parte del tórax, pues, ¿no? Tórax parietal. Lo vamos a dividir para poder estudiarlo en dos partes. Una es las partes duras, que en sí es la jaula torácica, ¿ya? O caja torácica. Y otra es las partes blandas, que es más que nada la parte muscular. Ya vamos a primero a ver esta parte de acá, ¿ya? Partes duras, jaula torácica. Específicamente vamos a ver primero esto, ¿ya? Saben que las partes duras, en sí la jaula torácica, lo van a conformar las vértebras torácicas, que ustedes ya saben que son 12, los arcos costales, que son 12, y el esternón, que lo tenemos por adelante, ustedes se lo pueden palpar, ¿ya? Entonces, son esos tres, ¿ya? Son esos tres. Entonces, vamos con la primera, que es la jaula o caja torácica, ¿verdad? Tenemos todo esto de acá. Es una estructura osteocartilaginosa. Ya les había mencionado que está conformada por ¿quién? Por lo que son las vértebras, ¿no? Fíjense, ¿no? Esto de acá. Tus vértebras torácicas desde T1 hasta T12. ¿Ya? T1 hasta T12, acuérdense, son 12 vértebras torácicas. Pero siempre escríbanlo con números romanos, ¿ya chicos? Números romanos. Eso para que se acuerden. Son 12. También está conformado por los arcos costales. Y yo les había dicho que los arcos costales estaba conformado en sí de una costilla, que es la parte del hueso, ¿ya? Y un cartílago, ¿no? Un cartílago costal. Justo hasta acá. Todo esto conforma tu arco costal. Cartílago costal, que es la parte más blanquita, y tu costilla.
¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? El esternón. Acá está el manubrio esternal, el cuerpo del esternón, el apéndice sifoides también. Ya todo eso es el esternón. Entonces, esos tres o esas tres estructuras conforman a lo que es la jaula o caja torácica. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Son tres estructuras las que conforman esta jaula o caja torácica. ¿Cuántas vértebras tenemos? 12. ¿El arco costal cómo se conforma? De tu cartílago costal más tu costilla. Y también son 12, pero, ¿no? Y el esternón, que ustedes ya saben que está conformado por el manubrio esternal, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides. Vamos una por una. Bueno, antes de pasar a eso, mejor dicho, vamos a hablar de las características de esta jaula o caja torácica, que si se dan cuenta tiene una forma cónica, pues, ¿no? Tiene un vértice que es proximal, tiene una base que es distal, ¿no? Y en sí es todo esto. Ahora, en ese vértice, que es proximal, chicos, se le va a denominar justamente orificio torácico superior. Y esa base que es distal se le va a denominar orificio torácico inferior. ¿Ya? Son esos orificios. Que ahorita vamos a pasar a hablar de eso. Otra pregunta que les pueden realizar en sí es ¿qué o por qué está limitado esta jaula o caja torácica? Ventralmente, ¿a quién teníamos? Al esternón, ¿no? Ventralmente o anterior está delimitado por el esternón. Dorsal o posterior por las 12 vértebras torácicas, ¿no? Acá atrás. Por las 12 vértebras torácicas. Y lateralmente, de cada lado, del lado derecho y del lado izquierdo, por tus arcos costales, ¿ya? Por tus arcos costales. Entonces, eso lo delimita. Si se dan cuenta, los límites son lo mismo que lo que forma la estructura de la caja torácica. Así que no hay mucho ahí por recordar. ¿Ya? ¿Se acuerdan nada más qué cosa forma la caja torácica? El esternón. El esternón, yo lo siento, por adelante, ¿no? Está adelante, las vértebras están atrás y tus arcos costales están a los lados. Ya esos son tus límites. Ahora, en el caso de las dimensiones, de igual manera tenemos una dimensión external o ventral, una dimensión costal, que es la parte lateral, y una dimensión vertebral o dorsal, pues no, de la parte posterior. Les van a preguntar seguramente las medidas. En el caso de la external es de 15 a 18 centímetros. En el caso de la costal o lateral es de 32 a 34. Y en el caso de la vertebral o dorsal es de 28 a 30. ¿Ya? No sé si me avisan si es que han cambiado las medidas, pero hasta donde yo tengo entendido son esas. ¿Ya? Ahora sí. Vamos con lo que es el orificio torácico superior. Les había dicho que es el vértice, por así decirlo, de la caja torácica. Entonces, tiene límites, pues, ¿no? Como todo, tiene límites. ¿De dónde empieza? De acá. ¿Y esto qué es? El borde superior o borde yugular del manubrio external, ¿no? Del manubrio external. Vamos a ver que por ambos lados se va a continuar. ¿Por dónde? Por el primer arco costal. Y va a llegar hasta la vértebra T1, ¿no? Hasta esta vértebra T1. Entonces, ese es su límite. Del borde superior del manubrio external, recorre por ambos lados el primer arco costal hasta llegar a la vértebra T1. Entonces, ese orificio torácico superior, chicos, también tiene sus diámetros. Uno anteroposterior, es decir, de adelante para atrás, y otro transverso, ¿no? Que es el diámetro horizontal, pues, ¿no? De lado a lado. ¿Cuánto va a medir el anteroposterior? 5 a 8. Y el transverso, de 10 a 2. ¿Ya? Vamos con el orificio torácico inferior, que, bueno, de igual manera también tiene sus límites. Vamos a partir de acá. ¿Qué es esto? Apéndice sifoides. Ya vamos a ver que se va a continuar para ambos lados. Va a seguir lo que es la vértebra, o mejor dicho, el arco costal 7. ¿Ya? Arco costal 7 de ambos lados. Se continúa por el octavo, por el noveno,
por el décimo, se continúa por el onceavo, el doceavo, y va a llegar hasta T2, ¿ya? Llega hasta T2. Así. Todo eso es el orificio torácico inferior. Entonces, ese orificio torácico inferior también tiene sus diámetros, que es el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso. En el caso del diámetro anteroposterior, vamos a ver que se cuenta desde lo que es el apéndice sifoides hasta lo que es la vértebra T2, ¿no? Que va a medir entre 12 a 15 centímetros. Y en el caso del diámetro transverso, ¿no? Va a medir entre 28 a 30, ya 28 a 30 centímetros. Ahora sí, ya vimos en sí lo que es jaula torácica, ya las partes duras de la jaula torácica. Ahora, esta jaula torácica, chicos, les había dicho que se divide en tres o está conformada por tres estructuras. Por tus vértebras torácicas, que son 12, por tus arcos costales, que son 12, y por tu esternón. Entonces vamos a ver cada una de estas partecitas de acá. Empezando por las vértebras. En el caso de las vértebras, chicos, ustedes ahorita en esta parte del curso solamente van a ver lo que son vértebras torácicas, capaz hagamos mención de alguna vértebra lumbar, pero en sí las características típicas las van a ver solamente de las torácicas. Ya en sí de todas las vértebras las van a ver recién en anato 2. Ya van a ver las vértebras cervicales, que son 7, ¿no? Las torácicas, que son 12, las lumbares, que son 5, y bueno, las sacracoxigias, ¿no? Que entre las dos tienen que sumar entre 9, entre las dos. Pero por ahora solamente vamos a ver estas de acá, ¿ya? Una vértebra torácica, una estructura de una vértebra tipo, es decir, una vértebra común, que no tiene una característica extraña, porque ustedes ya más adelante, cuando ya lleven anato 2, van a ver que hay ciertas vértebras que tienen una característica en particular que le hace distinta a las demás, ¿ya? Pero esta es una vértebra tipo, una vértebra normal, una vértebra común. Es decir, las 12 vértebras torácicas tienen esta estructura, ¿ya? Tienen lo mismo. Entonces, para poder estudiar, chicos, vértebras, ustedes tienen que dividir, y en sí, vértebras en general, ¿ah? Es ya un dato para que estudien ustedes vértebras de cualquier tipo de vértebra, sea cervical, torácica, lumbar, es que lo van a dividir en tres. En cuerpo vertebral, en arco neural y en agujero vertebral. ¿Ya? Acuérdense. Cuerpo vertebral, arco neural y agujero vertebral. Se divide en tres. A partir de ahí van a empezar ustedes a caracterizar cada uno. Empezando con lo que es el cuerpo vertebral. Vamos a poner esto. Es esta partecita de acá, ¿verdad? Ese es tu cuerpo vertebral. La vértebra torácica tiene la característica que en el cuerpo vertebral va a presentar lo que son las hemicarillas articulares, ¿ya? Son unas hemicarillas que están hacia la parte lateral del cuerpo. Pero esas hemicarillas articulares, chicos, solamente están presentes de la vértebra T2 a T9, ¿ya? ¿Por qué? T1, T10, T11 y T12 tienen carillas, bueno, tienen carillas completas, ¿no? La carilla completa. Esa es la única diferencia, ¿ya? Hemicarillas articulares, solo de T2 a T9. T1, T2, no, perdón, T1, T10, T11 y T12 son carillas completas, ¿ya? Tienen carillas completas. Ahora, esas hemicarillas, ¿para qué son? Para que se articulen, pues, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién se va a articular esa parte del cuerpo?
con la cabeza del arco costal, ¿ya? Con la cabeza del arco costal. Que luego lo vamos a ver cuando estudiemos arco costal, van a ver la cabeza del arco costal, va a llegar a ese nivel, ¿ya? A nivel del cuerpo, para poder articularse. ¿Ya? ¿Y qué forma? Articulación costo, de costilla, o del arco costal, vertebral, del cuerpo vertebral. Articulación costo, vertebral. ¿Ya? Vamos a apuntarlo acá para que no se olviden. Articulación costo. Ok, me parece que esto. No todavía. Vertebral. ¿Ya, chicos? Articulación costo vertebral. ¿Quién la conforma? La hemicaría articular del cuerpo de la vértebra más la cabeza costal, del arco costal. Ya, eso es todo lo que me interesa de cuerpo hasta ahorita. Vamos con lo que es arco neural. El arco neural, chicos, lo vamos a dividir a su vez en masas laterales y en apófisis espinosa. Masas laterales en sí es todo esto de acá. Todo eso de acá. Eso, otro color. Todo esto de acá. Todo esto es masas laterales. ¿Ok? ¿Y qué es la apófisis espinosa? Eso de acá. Uy, mismo color. Eso es la apófisis espinosa. ¿Ya? Ahora, estas apófisis espinosas es la que ustedes van a sentir en la parte de, si ustedes tocan la parte de su espalda, eso redondito, ya, eso. Entonces la apófisis espinosa está para la parte de atrás, ¿ya? Y ese cuerpo está hacia adelante, ¿no? Ahora, esa apófisis espinosa también tiene sus características en el caso de la vértebra, pero lo vamos a ver en una diapo más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en lo que son las masas laterales, que les dije que es todo esto de acá. Estas masas laterales, chicos, las van a conformar a su vez 4 estructuras más. Una de ellas es estos dos cachitos que ven acá, ¿ya? Que son las apófisis transversas, ¿verdad? Apófisis transversas. Esas apófisis transversas, chicos, tienen carillas articulares, ¿ya? Tienen carillas articulares para una articulación costo transversa, ¿ya? Costo transversa. ¿Qué es lo que se va a articular ahí? El tubérculo costal, ¿ya? Vamos a ver si lo punto acá. El tubérculo costal. Que cuando estudiemos arco costal van a saber a qué me refiero cuando digo tubérculo costal. ¿Ya? Eso se articula con la apófisis transversa y forman la articulación costo transversa. ¿Ya? Articulación costo transversa. ¿Ya? Eso era apófisis transversa. Ahora, las apófisis articulares, chicos, son 4. ¿Ya? Son 4. Son estas de acá, ¿no? Que son como estos circulitos. Son 4. Las otras 2 están abajo. Son 2 superiores, 2 inferiores. Sirven para articular articulaciones interapofisiarias. ¿Qué significa eso? Entre apófisis articulares. Es decir, va a haber otra vértebra que está arriba o está abajo con la que se va a articular. O sea que también tiene sus apófisis articulares, seguramente. Como estas son las superiores, se van a articular con la inferior de la vértebra que está arriba, ¿no? Igual, la vértebra, las apófisis articulares inferiores, que acá no lo podemos ver, que deben estar por abajito, se van a articular con las superiores de la vértebra que le sigue, ¿ya? Entonces, esas articulaciones entre una apófisis articular y otra apófisis articular se denomina articulación interapofisial. ¿Ya? Articulación interapofisiaria. Acuérdense que son 4. 2 superiores y 2 inferiores. ¿Ya? Seguimos con lo que es el pedículo, que es este de acá.
Ese pedículo en sí, chicos, seguramente les van a preguntar, o ya les preguntaron, no sé, ¿qué es lo que une? Une lo que son las masas laterales, ¿ya? Masas laterales con lo que es el cuerpo vertebral, ¿ya? Une masas laterales con el cuerpo vertebral. Y le siguen lo que son las láminas, que son estas de acá. ¿Ya? Esas son las láminas a cada lado. ¿Ya? Que la lámina tiene la función de unir lo que son masas laterales, pero con la apófisis espinosa. ¿Ya? No se vayan a confundir. El pedículo une cuerpo con masas laterales. La lámina une masas laterales con la apófisis espinosa. ¿Ya? La apófisis espinosa. Y bueno, sigue lo que es la apófisis espinosa y el agujero vertebral. No se olviden del agujero vertebral que está acá. ¿Ya? Entonces, sigamos. Característica de la lámina es cuadrilátera, quiere decir que, o es cuadrada, mejor dicho, porque las otras láminas también son cuadriláteras. La lámina de la vértebra torácica, chicos, es cuadrada, tiene sus diámetros iguales, ¿ya? Sus diámetros iguales. En el caso del agujero vertebral, en una vértebra torácica, es de tamaño mediano y es circular, como se están fijando ahí. ¿Qué más? Acá hay algunas características. Esto es lo que les había dicho del cuerpo. Las que tienen carillas completas, ¿quiénes son? T1, T10, T11 y T12. Las demás son micarillas articulares. En el caso de las apófisis articulares, capaz les pueden preguntar qué tipo de eje tiene. En este caso, su eje es oblicuo, por lo tanto es difícil la espondilolistesis. Ahora van a preguntar, ¿qué es eso? Bueno, básicamente la espondilolistesis es cuando se deslizan las vértebras. ¿Qué sucede? En el caso de las vértebras cervicales, chicos, estas apófisis articulares no tienen un eje oblicuo. Es decir, el oblicuo es más o menos que está así, ¿no? En el caso de de las vértebras, mejor dicho, cervicales, el eje es casi horizontal. ¿Y qué sucede? Si el eje es casi horizontal, es más fácil que las vértebras se deslicen, ¿ya? Eso es la espondilolistesis, básicamente, el deslizamiento de esas vértebras. ¿Cuándo puede suceder eso? Ponga un accidente de tránsito, están manejando un carro y se les cruza otro carro y tienen que frenar de golpe. ¿Qué va a suceder? La persona va a ir y va a hacer lo que es como un latigazo, la persona se va a ir de adelante para atrás. Y puede ser que en ese movimiento las vértebras, en el caso a nivel de la cervical, se puedan deslizar. ¿Por qué? Porque sus apófisis articulares a ese nivel son casi horizontales. No pasa en las torácicas, porque en las torácicas el eje es oblicuo, ¿ya? El eje es oblicuo. Por eso es que siempre en los accidentes tratan de asegurar o inmovilizar la parte del cuello, ¿verdad? Ustedes ven que le ponen ese collarín, ¿no? Tratan de inmovilizar esa parte del cuello. ¿Por qué? Porque a nivel de la cervical es más propenso de que pueda haber esta espondilolistesis. Cosa que no pasa en la torácica. ¿Por qué? Porque la torácica tiene su eje oblicuo. ¿Ya? Difícil, dice, difícil la espondilolistesis. ¿Qué más? En el caso de la apófisis transversa, tienes tu articulación costotransversa, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a articular con el tubérculo costal. La lámina, su diámetro es cuadrado, o sea, tiene un diámetro similar a vertical, transverso similar a vertical, es cuadrado. Apófisis espinosas, que también tienen sus características, son grandes, son oblicuas. ¿Ya? Y agujero vertebral, que ya les había dicho que tiene una forma circular y su tamaño es mediano. Ahora, respecto a las apófisis espinosas, hay una característica acá que también les pueden preguntar. Las van a clasificar en 3 tipos, ¿ya? En el caso de la vértebra T1 hasta la vértebra T3, chicos, la apófisis espinosa, exactamente su borde inferior,
va a llegar al borde inferior del mismo cuerpo vertebral, de T1 a T3. El borde inferior de la vértebra, mejor dicho, el borde inferior de la apófisis espinosa llega al borde inferior del cuerpo vertebral. En el caso de T4 a T7, se fijan acá que el borde inferior de la apófisis espinosa llega a la mitad del cuerpo vertebral de la siguiente vértebra, ¿ya? Y en el caso de la vértebra T8 a T12, fíjense que el borde inferior llega al borde inferior del cuerpo vertebral de la siguiente vértebra, ¿ya? Esa es la característica que tiene. T1 a T3, borde inferior de la apófisis espinosa, llega al mismo borde inferior de su mismo cuerpo vertebral, o sea, de la misma vértebra, se queda ahí. En cambio, de T4 a T7, el borde inferior de la apófisis espinosa llega a la mitad de la siguiente vértebra, ya la mitad del cuerpo vertebral de la siguiente vértebra, y de T8 a T12, el borde inferior de la apófisis espinosa llega al borde inferior del cuerpo vertebral de la siguiente vértebra, ¿ya? Son más grandes acá, si se fijan. Cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Más grande. Esa es la característica que tiene la apófisis espinosa. Ahora sí. Ya vimos a vértebras torácicas, ¿ya? Ya vimos las características de las vértebras torácicas. Ahora vamos con lo que son los arcos costales. Todavía no es su pasito, ¿no? ¿Qué hora es? 4 y 7. Falta. Ya. Tenemos arcos costales, chicos. De igual manera son 12. Fíjense. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, como les había mencionado, chicos, el arco costal está conformado de un cartílago costal y una costilla, ¿ya? Por eso es que es osteocartilaginoso, hueso más cartílago. Entonces, estas costillas también tienen su clasificación, ¿ya? Son 12, ¿sí? Pero vamos a clasificarlas en costillas verdaderas, en costillas falsas y en costillas flotantes, ¿ya? En el caso de las verdaderas, chicos, vamos a hablar de las que están llegando directamente al esternón. Es decir, la 1, es otro color. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. De la 1 a la 7 se están fijando que llegan directamente al esternón. ¿Qué sucede con las falsas? Las falsas sí van a llegar al esternón también, pero ¿por medio de quién? Del séptimo arco costal. Y de las falsas, ¿a quién me estoy refiriendo? De la octava, ¿no? Octava, novena y décima. Fíjense, cómo llegan al séptimo arco costal y indirectamente van a llegar al esternón. Y bueno, las que quedan, las restantes, que son la 11ª y la 12ª, son las flotantes, fíjense, no llegan al esternón, se quedan ahí. ¿Ya? Flotantes. ¿Está todo claro ahí? Verdaderas, falsas, flotantes. Las verdaderas son las que llegan directamente al esternón, que es de la 1 a la 7. Las falsas son las que van a llegar al esternón, sí, pero por medio del séptimo arco costal, que es la octava, novena y décima. Y las flotantes son las últimas dos, la 11ª y la 12ª, que estas ya no llegan al esternón, ya no llegan. Sigamos. Entonces, vamos a ver acá lo que es más que nada estamos viendo lo que es la costilla, ¿no? Vamos a ver que tiene su diáfisis, ¿no? Tiene su cara lateral, cara medial. ¿Qué más? Un borde superior, ¿no? Borde superior, borde inferior, ¿no? En ese borde inferior, chicos, está esto de acá que se le conoce como
canal costal. Por ese canal costal va a pasar el van intercostal, vena, arteria, nervio intercostal. Este es el ángulo costal también, ¿ya? Por eso es que en cualquier procedimiento en el cual se tenga que punzar a nivel de espacios intercostales, nunca van a punzar por el borde inferior, siempre por el borde superior, ¿ya chicos? Porque por el borde inferior está ese van intercostal. La idea es que no choques con eso, entonces siempre por el borde superior, ¿ya? Siempre por el borde superior. Seguimos con la epífisis. Vemos una epífisis posterior o vertebral. Esta es la que se va a unir con el cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije cabeza costal que se une con el cuerpo vertebral? Con la hemicarilla del cuerpo vertebral, ya esta es. Ya tiene acá la cresta, carilla superior, carilla inferior. Este es el cuello y esta es la tuberosidad costal. Esta tuberosidad costal es la que se va a unir a la apófisis transversa de la vértebra, ¿ya? Para formar la articulación costo-transversa. Y bueno, esta que es la epífisis anterior-condral, ¿no? Que acá se articula, está el cartílago. Fíjense. Acá están las dos articulaciones. Estoy segura que les van a preguntar en el examen. Alguna articulación, pero de qué les preguntan, le preguntan. Acá está la articulación costovertebral. Justamente acá. Vértebra y la cabeza costal, ¿no? Acá está la hemicarilla articular del cuerpo vertebral. Y esta es la carilla articular de la cabeza costal, ¿no? Y fíjense, esta es la tuberosidad costal y esta es la carilla articular de la apófisis transversa. ¿Ya? Entonces, articulación costo-transversa y articulación costo-vertebral. Ya, entonces chicos, ya vimos vértebras torácicas, arcos costales. Ahora vamos a ver esternón. Ya chicos. Entonces, el esternón, como les había mencionado, estaba conformado por lo que es el manubrio esternal, el cuerpo external y el proceso de sifoideo o apéndice sifoides, ¿ya? Y miren, el agujero sifoideo también está acá. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Fíjense, esta es la escotadura yugular, ¿no? Escotadura yugular. Acá llega la articulación externo, o está la articulación externo-clavicular, es decir, acá llega la clavícula, ¿no? Acá llega la clavícula. Acá está la articulación manubrio-esternal, o también le conocen como ángulo de Lewis. Acá está una escotadura intercostal. Y esta es la articulación sifoesternal, porque acá está el apéndice sifoides y acá está el cuerpo externo. Articulación sifoesternal. Entonces, tenemos acá lo que son las escotaduras, ¿no? Escotadura costal. ¿Ya? Porque ahí van a llegar justamente lo que son los arcos costales, pues, ¿no? Pero ojo, al cuerpo en sí solamente va a llegar el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto arco costal. ¿Ya? Tercero, acuérdense, tercero, cuarto, quinto y sexto. Al cuerpo. ¿Qué sucede con el primer arco costal? Llega al manubrio. ¿Ya? El primero llega al manubrio. El segundo llega al ángulo de Lewis, es decir, a la articulación manubrio-esternal. Y el séptimo llega a la articulación sifo-externa. ¿Ya? Sifo-externa. En el caso de inserciones musculares, a nivel del manubrio llega el músculo esternocleidomastoideo, a nivel del cuerpo llega el músculo pectoral mayor, y a nivel del apéndice sifoides llega el músculo recto
abdominal. Ya que más adelante igual vamos a ver cada músculo. Entonces ya. Terminamos esta primera parte de jaula torácica, las vértebras torácicas, los arcos costales y el esternón. Ahora vamos a hablar de lo que son las partes blandas, que es así la parte muscular, en el cual están los músculos, las fascias y los espacios intercostales. Entonces, vamos a ver que tenemos regiones del tórax, tenemos una región ventrolateral, una región dorsolateral, una región diafragmática o inferior. Vamos a empezar con la ventrolateral, específicamente vamos a hablar de la parte pectoral, ¿verdad? Que es una región que ustedes ya la habían estudiado en la parte de parcial. ¿Y qué lo limita? Medial, su límite medial, ¿quién va a ser? La línea media esternal. Límite lateral, la línea media axilar. Proximalmente es un plano que pasa por lo que es la línea clavicular. Y distalmente es un plano que pasa por la décima costal. ¿Qué encontramos acá? Aparte, bueno, de los planos de disección, vamos a encontrar lo que son los músculos, ¿verdad? Ahora, esos músculos, unos están ventralmente, otros están para el lado lateral y otros se encuentran más del lado distal, o sea, más para abajo. Empezando con la parte ventral, tenemos al músculo pectoral mayor, un músculo ya conocido por ustedes, ¿verdad? Pero en este caso solamente habíamos hablado un poquito de lo que era la inserción lateral o distal. ¿Se acuerdan? Que llegaba al labio lateral de la corredera bicipital. Y su inserción medial o proximal, ¿dónde iba a ser? Uno era en la clavícula. ¿Se acuerdan? En 2/3 del borde medial de la clavícula. También se inserta en la cara anterior del esternón, tanto en manubrio como en el cuerpo, ya en todo el esternón. Y también va a llegar a la cara anterior de los primeros 6 arcos costales. ¿Ya? De los primeros 6 arcos costales. Seguimos con el pectoral menor. Su inserción proximal, ¿dónde era? En la escápula, ¿no? Acá. Borde anterior de la apófisis coracoides. Y su inserción lateral era en la cara anterior del tercero, cuarto y quinto arco costal. En el caso del subclavio, también lo habíamos mencionado, su inserción proximal era en la cara inferior de la clavícula, justamente en el canal subclavio, y su inserción lateral era en la cara superior de la primera costilla. Ahora, solamente la primera es la que tiene cara superior y cara inferior, chicos. Las demás tienen cara anterior y cara posterior, ¿ok? A ver, chicos, un momento que estoy con... Voy por un vaso de agua. Espera un momento. Y ahora sí, chicos, perdón. Esta última semana mi cuerpo se decidió por enfermarse. No sé por qué. A ver ya. Entonces, acá nos quedamos en... Ah, ya siguen esto. Como les había mencionado, en sí la primera costilla era la única que tenía cara superior e inferior. Las demás tienen cara anterior y posterior. ¿Ya, chicos? Entonces se inserta lateralmente en la cara superior de la primera costilla. ¿Ya?
Otro músculo, chicos, que tenemos es el serrato mayor o anterior. Fíjense. Este tenía la particularidad de que iba como en serruchito, ¿no? En digitaciones. Así. Entonces, su inserción medial era en el labio anterior del borde medial de la escápula, ¿ya? Y lateralmente, mediante esas digitaciones, mediante estos serruchitos, ¿no? Cada uno, llegaba a la cara lateral de lo que es novena a, bueno, de la novena a la décima, pues, ¿no? Costilla. O sea, de las 9 primeras, mejor dicho, 9 primeras a 10 primeras costillas, ¿ok? Este en sí, el serrato anterior también tiene función de elevar costillas, ya, y lo inerva el serrato mayor. Y bueno, distalmente vamos a agregar dos músculos más, chicos, ya que no los habían visto nada más en la parte inferior, pero no por completo, que era en sí el recto abdominal, ¿no? Fíjense que se insertaba donde, en lo que es apéndice, sifoides y este cartílago costal, del quinto, sexto y séptimo. Y llegaba ya a la espina del pubis, al borde superior del pubis y a la sínfisis. De igual manera está este oblicuo mayor del abdomen, que se insertaba en la cara medial de las 6 últimas costillas, ¿no? Y en la inserción inferior llegaba al labio externo, al labio lateral de la cresta ilíaca, a la espina ilíaca anterosuperior y al pubis. Ya, chicos, a ver, ahora acá. Tenemos acá lo que era la región dorsolateral. Ya, chicos, que básicamente acá vamos a encontrar a este músculo dorsal ancho. ¿Ok? Este músculo dorsal ancho que ya lo habíamos mencionado, me parece. Su inserción medial, ¿no? Medialmente. Este músculo lo van a volver a ver el siguiente ciclo. ¿Ya? Así que grábenselo, apréndanselo bien. En sí se inserta en el vértice de la apófisis espinosa, ¿ya, chicos? Desde lo que es la séptima vértebra torácica hasta el E5. Ya, hasta el E5, hasta la vértebra lumbar 5. Y también llega a lo que es la cresta, ¿no? A la cresta sacra. Su inserción lateral va a ser la cara externa de las 4 a 6 últimas costillas. También se inserta en el labio lateral de la cresta ilíaca, en la fascia lumbrosacra, y también llega a nivel del húmero, al fondo o al intersticio de la corredera bicipital, ¿verdad? Su función cumple función como inspirador y expirador accesorio, y también de aducción y extensión y la rotación medial de lo que es del húmero. Luego tenemos lo que es el plano óseo, chicos, que en sí son 7 planos. Vamos de lo más externo a lo más interno, por así decirlo. De lo más externo, ¿a quién encontramos? Al músculo intercostal externo. Tenemos su fascia. Tenemos el espacio intermuscular con el VA. Al músculo intercostal interno. A la fascia endotorácica. Músculos supracostales y músculos infracostales. Que estos pueden ser rudimentarios, quiere decir que puede que estén, pueden que no. Vamos con estos dos, que es lo que más me interesa que ustedes aprendan. El músculo intercostal externo y el músculo intercostal interno. Si se dan cuenta o si es que ya han ido al ANFI y les ha mostrado este tipo de músculos, las fibras, en especial del externo, fíjense, son de afuera hacia adentro, de, de arriba hacia abajo, ¿no? Acá se fijan. Cambio de los músculos intercostal interno, las fibras son de adentro hacia afuera, ¿no? También de arriba hacia abajo. En el caso del músculo intercostal externo, chicos, se va a insertar en sí, en su inserción proximal, el borde inferior del cartílago costal y en el labio lateral del canal costal. ¿Ya?
Y su inserción distal es el borde superior del otro arco costal. Ya llegan al borde superior del otro arco costal. En sí, ambos sirven de inspiradores accesorios, ¿ya? Y en el caso del músculo intercostal interno, en vez de labio lateral, es labio medial del canal costal porque se encuentra más cerca de la línea media. Y su inserción distal también es en el borde superior costal, ¿ya? Borde superior costal. Ya, me parece, ¿tienen pasito hoy día o no, chicos? No. ¿Hoy día no hay paso? Ok, entonces seguimos de largo. Ya, pero ya vamos a acabar. 5 minutos, de paso que descanse un poco la voz, y regreso. ¿Ya? 5 minutos de vayan a tomar agua o a estirarse un poco, y ya acabamos con esto de acá. Volvemos 4:30.
Ya, chicos, a ver. Entonces, ya seguimos con la última parte, que son vasos y nervios intercostales. Entonces, tenemos lo que son las arterias intercostales, chicos. Vamos a tener arterias intercostales posteriores, arterias intercostales anteriores y arterias intercostales laterales. Vamos a empezar con lo que son las arterias intercostales posteriores. ¿Ok? Fíjense. Si les preguntan el origen en sí de las arterias intercostales posteriores del primer, segundo y tercer espacio, ¿de dónde provienen? De la arteria intercostal postero superior. ¿Ya? Acuérdense. Las tres primeras provienen de la arteria intercostal postero superior. Y esta arteria intercostal postero superior en sí proviene del tronco costocervical. Este tronco costocervical viene de lo que es la arteria subclavia. ¿Ya, chicos? La arteria subclavia. Entonces, eso es en el caso de los tres primeros. En el caso de ya del cuarto al onceavo, es decir, las que siguen, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, hasta la doceava, en sí salen directamente de lo que es la aorta, ¿ya? De la aorta. La única diferencia es que esta doceava se le denomina arteria subcostal, ¿ya? Arteria subcostal, a la doceava. Seguimos. En el caso de las arterias intercostales anteriores, son 6, ¿ya? Estas en sí salen de la arteria torácica medial, y esta arteria torácica medial era rama de la subclavia, ¿ya? Rama de la subclavia. Y las intercostales laterales, ¿ya? Que son 3, en este caso, la primera sale de la torácica acromial. Esta torácica acromial, chicos, sale de la axila, y la segunda y la tercera sale de la torácica lateral, ¿ya? Y esta torácica lateral también sale de la arteria axilar. Ya, ese es el caso de las arterias. ¿Qué sucede en el caso de las venas intercostales? Estas venas intercostales posteriores, en este caso, las posteriores, vamos a ver que hay del lado derecho y hay del lado izquierdo, ¿verdad? En el caso de las posteriores derechas, empezamos de este lado. Las tres primeras van a drenar. Acá no hay que salen, sino que ustedes ya saben que el recorrido de las arterias y de las venas son contrarios, ¿no? Mientras acá el recorrido en sí es así, en el caso de las venas es al contrario, ¿no? Es así. Ahí van a drenar. Entonces, aquí entendemos. En el caso de la primera, segunda y tercera vena intercostal posterior, derecha, porque estamos en el lado derecho, ya drenan al tronco venoso intercostal superior derecho. Este tronco venoso intercostal superior derecho drena al callado de la vena acigos mayor, ¿ya? Al callado de la vena acigos mayor. Y del callado de la vena acigos mayor drena a la vena cava superior. ¿Ya? ¿Todo claro está ahí? Las tres primeras drenan aquí al tronco venoso intercostal superior derecho. Este tronco venoso intercostal superior derecho va a llevar la sangre al callado de la vena acigos mayor, y del callado de la vena acigos mayor va a irse a la vena cava superior. ¿Ya? En el caso de las demás venas intercostales posteriores, derechas, drenan directamente a la vena acigos mayor, ¿ya? Drenan a la vena acigos mayor, y estas van a llenar o van a llevar la sangre al callado de la vena acigos mayor y hacen la misma trayectoria. Callado de la vena acigos mayor y vena cava superior, ¿ya? Ese es en el caso de la parte derecha. ¿Para qué sucede en la parte izquierda? Vamos a ver que las 6 primeras van a drenar a la vena hemiácigo superior, ¿ya? Las venas intercostales posteriores izquierdas, las 6, drenan a la vena hemiácigo superior. Y esta vena hemiácigo superior, chicos, a nivel de la vértebra T7, drena a la vena ácigos mayor. A nivel de
T7. Y vamos a ver que esta sangre hace el mismo recorrido. Sube, asciende, llega al callado de la vena cigos mayor y finalmente drena a la vena cava superior. De igual manera, las que siguen, las venas intercostales posteriores izquierdas, las de la séptima a la onceava, drenan a la vena hemiácigos inferior, ¿ya? Inferior. Y esta a nivel de T8, drena a la vena ácigos mayor, ¿ya? Y hace el mismo recorrido. Asciende por la ácigos mayor, llega al callado de la vena ácigos mayor y drena la vena cava superior. ¿Ya? Este es en el caso de las venas intercostales posteriores. Vamos con lo que son las intercostales anteriores, que de igual manera son 6. Estas van a drenar a la vena torácica medial y esta drena a la vena subclaviana. ¿Ya? Seguimos con las laterales. La primera drena la torácica acromial. La torácica acromial drena a la axilar. Y la segunda y la tercera, intercostal lateral, va a la torácica lateral. Y drena a la vena axilar. Si se dan cuenta es lo mismo, solamente que el recorrido es al revés, ¿no? Estas van a drenar, es decir, van a irse, ¿no? Así es correcto. Y bueno, los nervios intercostales, que también están ahí, nervios intercostales intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Que están a ese nivel. Ahora sí, vamos con lo que es región diafragmática o inferior. Ya, tenemos acá el diafragma tóraco-abdominal. Hay porciones, en este caso tenemos a la porción facial. En esta porción facial están los foliolos, son 3, ¿ya? Foliolo anterior, foliolo derecho y foliolo izquierdo. Ya son 3 foliolos, anterior, derecho e izquierdo. Y esa es la parte de la fascia. Ahora, la porción muscular, ¿ya? Tenemos en este caso los fascículos externales, ¿ya? Externales. En este caso va a llegar hasta lo que es el apéndice sifoides. Tenemos a los fascículos condrocostales, ¿ya? Llega a los 6 últimos cartílagos y costillas. Y tenemos a los fascículos lumbares que están acá. Estos fascículos lumbares, chicos, tienen un segmento medial, ¿ya? Segmento medial y un segmento lateral. Ahora, en el caso del segmento medial, chicos, vamos a ubicar al pilar derecho y al pilar izquierdo. ¿Cuál es el pilar derecho? Este de acá. Es el más largo, ¿ya? Más largo. Ahora, va a llegar o se inserta en sí en la cara anterior de L1. Vamos a ver cómo pasamos acá. L1, L2, L3. ¿Ya? Entonces va a llegar hasta L3. L1, L2 y L3. Mientras que el pilar izquierdo, acá, acá, es más corto y llega solamente hasta L2. O sea, hace L1 y L2. Pilar derecho, L1, L2, L3. ¿Ya? Se olvida. Cada uno con su pilar accesorio al ladito. ¿Ya? Cada uno con su pilar accesorio. ¿Qué más observamos de esta imagen? Tenemos acá lo que son los orificios. Este es el orificio esofágico, ¿ya? O sea, por ahí va a pasar ¿quién? El esófago. ¿A qué nivel? De T10, ¿ya? A nivel de T10. Y tenemos al orificio aórtico. Ahí pasa la aorta. La aorta lo que hace es pasar el diafragma, ¿ya? Atraviesa el diafragma a nivel de T2. Al igual el esófago también atraviesa el diafragma, pero a nivel de T10. Ese es segmento medial. Ahora, segmento lateral, tenemos a estos arcos, que es arco psoas,
y arco del cuadrado lumbar, ¿no? Cada uno representando a un ligamento. En este caso, el arco psoas al ligamento arqueado medial y el arco cuadrado lumbar al ligamento arqueado lateral. Luego, si es que les pregunta, están los orificios diafragmáticos. Les van a preguntar, capaz mencione orificios diafragmáticos principales. Son 3. Orificio aórtico, orificio esofágico y orificio vena cava inferior. En ese orificio aórtico que vemos acá, ¿con quién se está relacionando? Con el conducto torácico, ¿no? Con la vena ácigos, tanto la ácigos mayor como la ácigos menor. Tenemos al orificio esofágico, es decir, por ahí va a pasar el esófago. Cuando estudiamos esófago van a ver que justamente hay nervios ahí, un nervio vago, ¿ya? Uno derecho e izquierdo. El derecho pasa por detrás, no se olviden de esto, ¿ya? El derecho pasa por detrás del esófago. El izquierdo pasa por adelante del esófago. No se olviden, ¿ya? Izquierdo adelante del esófago. Derecho por detrás del esófago. Lo van a volver a ver cuando veamos esófago, pero ya de una vez para que se les quede grabado. Y bueno, el orificio de la vena cava, ¿no? Vena cava inferior. Y esos son los accesorios. Tenemos el orificio para la arteria epigástrica superior. Tenemos a los orificios paramediales. Para cada, ese es el caso de la cava ácigos, renoácigos. Y orificio para los esplácnicos, ¿no? Para la cadena simpática. Y eso, chicos, sería todo hasta ahorita. Por este primer tema. ¿Ya? ¿Hay algo que quieran que repita? ¿O no quedó claro? Creo que sí. Esto se entendió, ¿verdad? ¿Ya? Les van a preguntar más o menos, pongan, arteria intercostal o tercera arteria intercostal posterior. ¿Ya? ¿De dónde o cuál es su origen? Su origen es o es la arteria intercostal posterior superior. ¿Ya? O arteria intercostal del cuarto espacio, ¿no? El cuarto espacio, del quinto espacio. Es de la, o proviene de la aorta. ¿Ya? O esto, capaz. Cuarta vena, o a qué nivel drena, ¿no? La vena hemiácido superior a la vena ácido mayor, a nivel de T7. En el caso de la vena hemiácido inferior, ¿a qué nivel drena? A nivel de T8. ¿Qué otra cosa les pueden preguntar? Esto. ¿Cuáles son los, el arco costal que se articula con el cuerpo? Acuérdense que son tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Por qué? Primero, ¿a dónde se articula? Manubrio. Manubrio esternal. Segundo, ¿a dónde se articula? Ángulo de Lewis o articulación. Manubrio esternal. Y la escotadura, la séptima, a la articulación. Sifo esternal. ¿Ya? ¿Qué más? Estas articulaciones, no se olviden de estas, por favor. Articulación costovertebral. Acuérdense que el cuerpo vertebral tiene hemicarillas, pero no hemicarillas en todas las vértebras, solamente de T2 a T9, ¿ya? T1, T10, T11, T12 no tienen carillas completas. Y en el caso de la articulación costotransversa, de igual manera, tiene su carilla articular con la tuberosidad costal. ¿Ya? Acuérdense de esto también, costillas verdaderas, falsas, flotantes. ¿Ya? ¿Cuántas son? ¿Quiénes son? Esto de acá también les van a preguntar, vértebras torácicas, la apófisis espinosa. ¿Ya? ¿Qué más? Las dimensiones probablemente capaz también se las tomen. ¿Ya? Los números. Y creo que eso es todo.
Ya, chicos. Vamos a grabar. ¿Entender? Ya saben, si es que entraron después o antes, pongan presente en el Teams para poder